en hojas de papel. Transmitiendo desde la ciudad más bella de México. Hermosillo, Sonora, la ciudad del sol. Escuchamos Radio Sol 106.3 FM en periodo de pruebas. Con la música, noticias y contenido que te gusta. Radio Sol 106.3, un nuevo brillo en la radio. Ludwig Parlor Salón, presente en Confieso que he leído. Charlando con los expertos. Diálogo por la paz con el doctor Jorge Pesqueira Leal. Pues bienvenido, Jorge. Buenas noches. Es un gusto y un lujo tenerte en este programa. Pues mira que ¿Qué traes ahora? no cabe duda de que vivimos en un país de contrastes. Y algunos nos estremecen a los mexicanos. En solamente una semana, 2 experiencias trepidantes. Una de ellas, el conato, que es evidente que se va a convertir en un planteamiento formal de iniciativa de reforma en materia penal, en procuración y administración de justicia. Y déjame decirte que después de haber tenido acceso, y vaya que se ha sido tarea porque son miles de hojas, es una reforma de mayor dimensión que la del año 2008 en materia penal. Yo te puedo decir que de la lectura escucho que suenan tambores de guerra. ¿Preocupante, Jorge? Tambores de guerra, claro que sí. Preocupante para los mexicanos como ciudadanos. Y por otra parte, pues parece ser que los abrazos cesan y la situación se complica. Y si esta reforma cruza como se ha planeado, con 14 modificaciones a nuestra Carta Magna, con un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, con un nuevo Código Penal Nacional, con reformas a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, con reformas a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes, con reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la Fiscalía de la República. 6 leyes. 6 de entrada y algunas de menor calado vinculadas a leyes que no son tan relevantes como la que acabo de mencionar. Es duro decirlo, pero se deshace en nuestras manos el sistema garantista. Todo aquello por lo que se ha luchado durante tantos años, ¿no? El respeto irrestricto a las garantías individuales, a los derechos fundamentales. No podemos andar tranquilos en las calles de nuestras ciudades, porque el crimen nos acecha. Y ahora resulta que tampoco podremos estar tranquilos, porque la autoridad no a nombre de la seguridad también seremos acechados. Vaya que sí es compleja esta realidad y bueno, creo que debemos actuar. Estamos, espero, en tiempo. Creo que es muy importante que expresemos qué experimentamos nosotros ante este sismo, esta especie de tsunami jurídico en la materia que más nos lastima y duele a los mexicanos: la seguridad. Porque si el Estado existe es porque se supone que nos provee, nos brinda, nos garantiza seguridad. Y la realidad es que, pues no es así. Lo hemos vivido a lo largo de muchos años ya, y el presente no hace la diferencia. Y por ello creo que es muy importante que nosotros nos aboquemos a hacer la parte que nos corresponde como investigadores, como académicos, como ciudadanos. No partidizando, sino en todo caso con el conocimiento que nos es inherente a tantos mexicanos, a tantos sonorenses, expresar si queremos un México
en el que estemos nosotros de manos y pies, metafóricamente hablando, atados, donde expresar algo significa el temor entre lo cognitivo, entre cuando piensas y cuando decides expresar aquello que para ti es relevante y te sientes acechado. Por otra parte, el contraste es que la semana pasada estuve en el Congreso del Estado de Jalisco y precisamente entre la realidad que se vive en México, más de 200 instituciones, organizaciones ciudadanas, pujando porque se genere una ley estatal de fomento a la cultura de la paz. Tuve oportunidad de mirar el texto de la exposición de motivos y de la ley en Jalisco, que es un estado que pasa también por tiempos muy complejos en la realidad nacional, y me percato de que ahí está la esperanza de los mexicanos de que en realidad seamos los ciudadanos los que construyamos la paz en este país. Parece ser que solo el Estado, o como configura el Estado, la seguridad y la muy menguada participación de los ciudadanos no es suficiente. Hoy regresé de nuevo, estuve la semana pasada en Jalisco, en el Congreso del Estado, te comentaba, pero resulta que el día de ayer fue el Año Internacional de la Mediación. Y tuve el privilegio de participar en 3 foros el día de ayer, maratónico. Pero mira qué impactante, el Poder Judicial, 218 organizaciones ciudadanas y el Ayuntamiento de Guadalajara. Espacios distintos, con actores distintos, pero todos convergen en este afán de que si no nos levantamos, si no nos activamos para generar un cambio drástico, dramático en la realidad que estamos viviendo, no hemos tocado fondo. Y por nuestros hijos, por nosotros mismos, por los seres que nos rodean, por nuestro entorno, es importante que hagamos la decisión de hacer algo para que este México no siga ensangrentado y no se siga desangrando como lo miramos hasta el día de hoy. Pues el día de ayer, Jorge, comentábamos el reportaje principal que trae el proceso, es de que fueron Fiscalía, la Consejería Jurídica del Presidente, del Ejecutivo, estuvo doña Olga, la Secretaria de Gobernación, estuvo el fiscal general de la Nación, Guillermo Manero, pero no fue el secretario de Seguridad Pública que estaba convocado y que había dicho que iba a ir. Y ahí se iba a presentar eso que estás diciendo. Al final de cuentas no se presentó. ¿Qué pasaría por ahí? Bueno, se filtró información. A lo mejor por eso sería. Bueno, en parte se creó un ambiente de mucha tensión, porque la ley trae en su paquete, si miras una ley y otra, te encuentras con contradicciones. Sí, no solo contradicciones. Yo considero que incluso tiene mucho de espontaneidad. Y eso es de alto riesgo para reformas constitucionales. Y luego, no quisiera utilizar un concepto que no se corresponde por la seriedad que sería el de ocurrencia, pero aparecen situaciones como, por ejemplo, detención sin flagrancia, ¿no? Entonces te puedes detener. O por ejemplo, el cateo bajo una condición en la cual el Poder Judicial no necesariamente tiene que ser el garante de que se apruebe. La confesión vuelve por sus fueros. La confesión es tan potente que lo que tú dices por primera ocasión nunca, bajo ningún concepto, puede ser modificado. De plano, así. Así. Oye, ¿no se está abriendo la puerta otra vez legalmente a la tortura? Bueno, pues yo te diría honestamente que tanto nos ha costado, ¿verdad? Y tantas personas inocentes han terminado muchas veces hasta muriendo en la cárcel, que no me parece justo que todo lo que se ha hecho pueda culminar con esto, con la tortura como el vehículo para lograr confesiones y que esa confesión sea la reina de las pruebas. La reina, como lo era en el pasado. Así es, como lo fue en el pasado y aún más extremo ahora, porque se explicita que ninguna declaración posterior
podrá echar abajo derrumbar o derruir, ¿verdad? Precisamente la confesión. Pues esa es una invitación al investigador. El arraigo independientemente de la gravedad del ya delito. se había quitado. Así es. Inconstitucional. Además inoperante, ¿eh? ¿Sí? El arraigo se usó mucho en el sexenio de Felipe Calderón. Y la gran mayoría, yo creo que el 80% de los arraigados nunca pudieron probar en los 40 y 80 años, y 80 días que estuvieron pero la arraigados. tragedia es para el que estuvo arraigado. Que te privan a ti un día de la libertad. El significado que para el ser humano Mientras te investigan. es el bien más preciado de la especie humana, la libertad, por encima de la vida, por la libertad que no ha sucedido en la evolución de nuestras civilizaciones. ¿Te acuerdas del Michoacanazo? Claro que sí. La gran cantidad de alcaldes Así de es. Michoacán que los arraigaron y los metieron ahí, después salieron. ¿Y quién les regresa esos días? Así es. Hay muchos, Está grave, entonces. hay algunas alertas enviadas de manera clara, consciente, y lo que uno termina por mirar es que lejos de la espontaneidad se está construyendo algo, y se está construyendo con toda la frialdad, con toda la visión de hacia dónde se quiere que este país transite. Lo que sucedió en Coahuila con el niño que mata a la maestra, y cómo el sistema aparece con una potencia propia, no de una democracia, y desnuda a la familia por completo, más allá de si era una familia o no de delincuentes. La manera en que en cuestión así casi mágica, porque disponemos de inteligencia artificial en México, ¿verdad? Resulta que se desnuda y se muestra que si la abuela se dedicaba a esto, que si el abuelo a lo otro, que si el papá a tal cosa, y que ahora le vamos a congelar, y que ahora vamos a aplicar tal ley, que ahora vamos a perseguir. O sea, un suceso trágico de un niño que vive una experiencia como la que la conoce todo México, y luego circundado esto por una serie de ingredientes. Que qué bueno que se persiga el crimen, qué bueno que se identifique a los delincuentes, pero qué manera de mostrar, así como sin querer queriendo, ¿no?, el poder que tiene el Estado para colocar en el banquillo de los acusados a los ciudadanos. Doble tragedia familiar. Doble tragedia familiar, doble tragedia para los mexicanos también, porque fuera de esto que es muy potente este mensaje que no tiene nada de subliminal, de encuaje, es un mensaje crudo, ¿verdad? Que no lo quiera leer, pues habrá que ver por qué no lo hace, pero bueno, independientemente de lo que signifique la conducta criminal de parientes de este niño, y lo que este niño haya originado, que es una auténtica tragedia, el tema es cómo se puede develar muchas veces lo que a ojos o a vista sencilla y simple no se mira. Porque mira, cuando se publicita esto que estás diciendo, ¿sí?, fue como muy platillo. Así es. ¿Qué va a pasar si el día de mañana o pasado mañana resulta que no es así? No se le va a dar la misma difusión. Claro que no. Entonces ya el estigma ya quedó. Así es. Como bien señalabas, el arraigo y tantas personas que estuvieron en esa condición y que una disculpa no recibieron. Y bueno, claro, quedamos los seres humanos marcados de por vida. Es muy fácil tomar decisiones en gabinete. Es muy fácil tomar decisiones en un escritorio, aunque el escritorio sea muy modesto. Pero el impacto de las decisiones, el daño que provocan, pues puede ser mayúsculo. Y no es cuantitativo, es cualitativo. Y eso es lo más importante. Eso es lo que hace la diferencia en la dignidad y en los derechos fundamentales de nuestra especie, de los seres humanos. Tú no lo quieres decir, Jorge, pero parece ser que se está entronizando el método ocurrencial. Porque se está viendo muchas cosas. Así es. En muchos detalles. Y en esto particularmente, ¿sí? Esta gravedad. A ver, Jorge, para concluir. Si prosperan estas reformas legales y reformas constitucionales, va a quedar no solo el ciudadano, sino el mexicano y mexicana en general, entre la espada de la delincuencia y la pared del Estado. La verdad es de que tienen días para reflexionar, porque se comprometieron. Amenazaron que el día 1 de febrero la llevan. Por eso te comento. Tienen Sí. días para reflexionar
Y espero, ¿no?, que en todo aquello que es atentatorio de nuestros derechos fundamentales, de la dignidad de la persona, que significa el hecho de que tú no puedes avasallarme porque tienes ese poder y dominas esa estructura que es la del Estado, que no nació para aplastarnos, sino nació precisamente para generar condiciones, para que desarrollemos las condiciones y lo mejor de nosotros mismos. Entonces, claro, es importante y es emergente, ¿no? Y tendremos que hacer algo para que analicemos, ¿no? Desmenucemos y encontremos lo que es muy explícito y lo que no lo es, ¿no? Y que pues, significa para el mexicano o la mexicana de a pie, ¿no?, el hecho de encontrarse en un cierto momento con un señalamiento que se traduzca en una crucifixión. Así de esa dimensión. Pues grande. Yo siento que no se da... Yo entiendo la desesperación del Estado mexicano ante la inseguridad. Entiendo que se tienen que tomar medidas emergentes para enfrentar esto que estamos experimentando. Pero no es a costa de los derechos fundamentales que tanto nos ha costado generar, construir e intentar disfrutar los mexicanos. Pues esperamos con ansia, Jorge, en tus próximas colaboraciones, que desmenudes algunos de esos elementos, que los que ya se filtraron y los que en su momento vayan a presentarse. Con mucho gusto. Muchas gracias, Jorge. Encantado. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos, y como es miércoles de nostalgia, ¿qué más nostálgico, Jorge, que el gran pueblo hebreo, ¿no? Que había tenido su gran esplendor con el reinado de Salomón, el gran templo de Salomón, y que luego, bueno, caen, van a dar a Babilonia, ¿no? Y por allá, el Salmo 137 habla de toda la nostalgia que siente el judío que está en Babilonia, allá está recluido, y por el Jordán, por Sión, por el monte, etcétera, ¿no? Y Verdi tuvo la gran vena artística de traducir eso en una ópera, Nabucco. Y hay los coros de Nabucco que hablan de libertad. A propósito, miren, no estuvo planeado. Jorge, ahorita estoy cayendo en cuenta, Jorge acaba de decir, el bien más preciado del ser humano es la libertad. Así es. ¿No? Por encima de la vida. Así es. Por encima de la vida, de ese tamaño. De esa bueno, dimensión. pues esta área de la ópera de Nabucco de Verdi, cantada por los coros, ahí, se llama Libertad. Y enseguida volvemos. Hermanita. Libro